hermanos, les damos la bienvenida a todos y a nuestro servicio de esta mañana. Les invito a que nos pongamos en pie y vayamos a nuestro Señor en adoración y oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, porque estamos aquí, porque gozamos de salud, Padre. Gracias te damos, Padre, porque en tu gran misericordia, Padre, tú tuviste misericordia en nuestras vidas, Padre. Te pido que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Padre. Que podamos ser confrontados con tu verdad, Padre, y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Padre, y venir humildes hacia ti, Padre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invito, hermanos, a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 3 al 14. Dice así la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos y unas a otras se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo nos dice que el evangelio de Cristo será predicado en todo el mundo. Exaltemos a nuestro Señor cantando el himno, La historia de Cristo, diremos.
Les voy a leer, no necesitan buscarlo, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Lucas escribió su evangelio para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Les invitamos a entonar el himno Dime la historia de Cristo. No necesitan buscarlo, hermanos, les voy a leer la carta a los Romanos, capítulo 14, del 13 al 23. Dice así: dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, en el que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Les damos la bienvenida, hermanos. Pueden sentarse. Queremos saludar, si hay alguna visita aquí, le damos una cordial bienvenida y esperamos que descubra que en esta iglesia buscamos predicar el Evangelio principalmente y exaltar el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Tenemos algunos anuncios sobre la siguiente semana. Tenemos la reunión de oración el martes a las 6 p.m., es aquí en la capilla. Les invitamos a todos, hermanos, a los que puedan que participen. Y el viernes comenzamos, este viernes que viene, la célula. Una es en la casa del hermano Adán y otra en mi casa. Si alguien no asiste y tiene deseos de asistir, puede venir conmigo con el hermano Adán y nosotros les daremos la dirección, cómo pueden llegar a la célula que quede más cerca de sus hogares. Pastor. Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar. La Biblia nos enseña que los hijos son un don de Dios, una bendición de parte de Dios, dice la Escritura en el Salmo 127, verso 3, ¿verdad? Así que obviamente agradecemos a Dios por cada uno de los niños que Él le da a los hermanos de nuestra congregación. Existe una muy antigua tradición basada en la enseñanza de la Escritura. Si usted lee, por ejemplo, en Lucas 2:22, se nos dice que cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, dicen que José y María trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, hay una antigua tradición dentro de la iglesia en la cual se acostumbra a cuando nace un niño presentarlo al Señor. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, me gusta siempre hacer una aclaración, ¿verdad? Y es que esto no es una ordenanza, ni esto imparte salvación al niño, simplemente es una manera en la cual nosotros traemos al niño al Señor para comprometernos, hacer unos compromisos como familia y como iglesia en orar por estos niños, ¿verdad? El día de hoy tendremos el privilegio de presentar al Señor a Zacarías Sahir Thomas, y le voy a pedir a su mamá Charlene que por favor venga hasta acá y me acompañe un momento para presentar a Sahir. Vamos a ver si se deja conmigo, porque yo no... Ok, el objetivo principal en este día es obviamente usted como mamá. Nosotros vamos a estar orando para que Dios en su gracia le capacite y usted entienda su responsabilidad de instruir a este niño en la gracia y en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Orar por él y darle obviamente un ejemplo de conducta cristiana para que él pueda ver en usted un patrón a seguir, como ocurrió con Timoteo, que tuvo en su mamá y en su abuela un ejemplo digno de seguir, digno de imitar, ¿verdad? Y sobre todas las cosas también,
orar por él y pedirle al Señor que en su gracia obre en su corazón y animarlo, exhortarlo para que algún día él también reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y también es una exhortación a todos nosotros como iglesia a apoyar en este caso a su mamá en oración y en lo que nos permita la gracia de Dios para instruir también a este niño en los caminos del Señor, para que él también pueda crecer siendo instruido en la palabra de Dios. Así que les voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos en pie para orar un momento y presentar a este niño al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este bebé. Gracias, Señor, porque es un don, un regalo que tú le has dado a mi hermana en Cristo. Señor, lo ponemos ante tu trono de gracia. Señor, tú dices que de los niños es el reino de los cielos, Señor. Así que nosotros confiamos de que tú, Señor, en tu misericordia recibes a los niños. Padre, pero pedimos, Padre, que cuando él crezca, Señor, él pueda entender, pueda crecer siendo instruido en el Evangelio y algún día también él pueda recibir a Cristo por la fe para que reciba salvación y vida eterna, Señor. Bendice a su mamá, bendice, Señor, su familia y rogamos, Señor, que tu gracia sea con ellos, Señor. Sé con este niño y, Padre, nuestra petición el día de hoy es que algún día tú también le traigas salvación y vida eterna, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Se porta excelente. Es un excelente niño. Así que muchas gracias, hermano. Hermanos, les invito a que vayamos a la carta a Filipenses. Vamos al capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Les invito a que vayamos ahí. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Dios le confirió a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Demos gloria a nuestro Señor mediante el himno, tu santo nombre alabaré.
hermanos, les invito a que vayamos juntos al Señor en oración antes de comenzar la exposición de la palabra del día de hoy. Oremos. Señor, te damos una vez más gloria y honra en esta hermosa mañana, Señor, y te pedimos que, Padre, tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro que nos guía a toda verdad, Señor, y que tú en esta hora, Padre, perdones todos nuestros pecados, tú nos santifiques, Señor, por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Y, Señor, tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo y transforme nuestras vidas para vivir de una manera que te traiga gloria. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, les invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, y hoy vamos a empezar a ver los versos 1 al 13. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Corintios 8, 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tenga cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Todos nosotros, todo el que es cristiano, sabe que hay una serie de actitudes que la Biblia condena directamente, ¿verdad? Todos sabemos que la idolatría está prohibida y la idolatría es adorar a cualquier otra persona o cosa que no sea Dios. Todos sabemos que Dios condena la idolatría, Dios condena el adulterio, Dios condena la fornicación, Dios condena el matar, el mentir. O sea, hay una serie de cosas que directamente la Biblia condena o prohíbe. Y todas estas cosas son obviamente pecados, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos una serie de preguntas a creyentes de varias iglesias, seguramente habían diferencias. Por ejemplo, ¿debe una mujer usar pantalones? ¿Puede una mujer usar joyas? ¿Puede una mujer usar maquillaje? ¿Ok? Seguramente habría personas que estarían en desacuerdo. ¿Puede un cristiano beber vino o otra bebida alcohólica? ¿Puede un cristiano jugar a las cartas? ¿Puede un cristiano ver televisión? ¿Puede un cristiano ir al cine? Si usted empieza a hacer preguntas como esta, se va a dar cuenta que va a haber personas que van a estar en ambos lados y van a haber confusión, ¿verdad? Preguntas como esta
sobre prácticas cuestionables, pero que no están específicamente prohibidas en las Escrituras, han causado muchos debates entre los cristianos por muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo podemos responder a estas preguntas, verdad? Ahora, el punto, amado hermano, es que el peligro, cuando ocurren situaciones como esta, preguntas como esta, el peligro está en que muchas veces los cristianos podemos caer en uno de dos extremos. Cristo nos llamó a nosotros a vivir en libertad. Tenemos libertad en Cristo. Y los extremos son dos. El libertinaje, que es personas que creen que porque son libres pueden vivir como quieran y vivir en pecado incluso, ¿verdad? Y el otro extremo es el legalismo, en que todo está prohibido, en que no se puede hacer nada y queremos regular la conducta de las personas con no. Los cristianos no hacemos esto, no hacemos aquello y no nos damos cuenta de que el legalismo no nos lleva a ningún lugar. Son los peligros que debemos evitar. Pablo, en esta porción de la palabra de 1 Corintios capítulo 8, se dirige a los cristianos de Corinto, porque los cristianos de Corinto presumían de tener conocimiento, de tener mucho conocimiento, ¿verdad? Y Pablo vio que ellos estaban abusando de su libertad cristiana y como resultado estaban lastimando la conciencia de algunos hermanos. Estaban lastimando la conciencia de los hermanos débiles en la fe. Ahora, en estos versos que vamos a empezar a ver el día de hoy, el apóstol Pablo nos enseña 3 productos del conocimiento que regulan la libertad cristiana. 3 productos del conocimiento que regulan la libertad cristiana. ¿Cuáles son esos productos? Bueno, vamos a ver en estos versos que el conocimiento genuino produce amor, versos 1 al 3, convicción, versos 4 al 7, y sensibilidad, versos 8 al 13. ¿Ok? Vamos a ver en primer lugar el día de hoy que el amor, el conocimiento produce amor, versos 1 al 3. El apóstol Pablo dice, en cuanto a, ¿lo ve ahí? En cuanto a. Y cuando usted ve eso, usted tiene que entender, esto nos indica, amado hermano, que Pablo continúa respondiendo una serie de preguntas. Recuerdan que en el capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo dice, en cuanto a lo que me escribieron. ¿Recuerdan eso? Y ahora Pablo dice aquí, en cuanto a, y se refiere a las preguntas que los corintios le habían hecho sobre ciertos temas. Ahora, ¿cuál era la pregunta que Pablo iba a responder aquí? Pablo dice a continuación, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. O sea, ese es el tema que Pablo se propone confrontar ahora. Pablo va a enseñarnos sobre lo sacrificado a los ídolos en este pasaje, ¿verdad? Corinto, la ciudad de Corinto, amado hermano, como todas las ciudades griegas, estaban llenas de templos e ídolos paganos, porque los griegos y los romanos eran politeístas. Y si usted no sabe lo que significa politeísmo, significa que creían en muchos dioses. Si usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 16, se nos dice que cuando Pablo llegó a Atenas, vio que la ciudad estaba llena de ídolos. Y en el verso 23 dice que había ídolos para todos los dioses conocidos, pero los atenienses, por temor a ofender a algún dios específico que no conocieran, hicieron incluso una estatua al dios no conocido. Así que imagínense, habían estatuas por todas partes sobre ídolos. Bien. Ahora, el sacrificio era la forma habitual de adoración pública y privada. O sea, la manera de adorar era ofrecer un sacrificio en el mundo antiguo. ¿Recuerdan cuando Pablo y Bernabé
fueron a Licanoia, un distrito de la provincia romana de Galacia, y Pablo sanó a un cojo de nacimiento. Vemos que se nos dice en Hechos 14, 11 al 13, que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, o sea, había sanado a una persona que era coja de nacimiento, ¿verdad? Dice que alzaron la voz diciendo en el idioma de Licanoia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter. Ahora, Júpiter era el dios supremo para los romanos. Los griegos lo llamaban Zeus. Bien. Y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque Mercurio era el mensajero de los dioses. Los griegos lo llamaban Hermes. Bien. Fíjense, dice, porque hablando de Pablo, era el que dirigía la palabra, o sea, Pablo era el que predicaba. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. O sea, la costumbre habitual en aquel tiempo, la forma de adorar, era ofrecer un sacrificio a los dioses. Bien. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Pablo escribe esta porción de la Escritura? ¿Sabe? Cuando usted compra comida en el mercado o en cualquier lugar, a usted no le preocupa que esa comida haya sido sacrificada a los ídolos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha ido a un mercado y se ha puesto a pensar, ¿habrá sido sacrificada esta comida a los ídolos? Ninguno de nosotros se preocupa por eso, ¿cierto? No pensamos en eso, ¿cierto? Pero la comida sacrificada a los ídolos era un tema muy candente, muy fuerte en la iglesia de Corinto. Era un gran problema para la iglesia. Bien, era costumbre en aquella época comer en un templo o en algún lugar dedicado a la adoración. Ok, vamos a ponerlo de esta manera para que usted lo entienda. Generalmente cuando tenemos una celebración, hay algún tipo de celebración, una boda o un cumpleaños que hacen las personas. Alquilan un lugar y van y preparan allí una comida y comparten, invitan a las amistades y se tiene una celebración, ¿cierto? Bueno, pues en aquella época generalmente cuando había algún tipo de celebración, esas celebraciones ocurrían en una parte de algún templo. En los templos había una parte dedicada específicamente a que las personas compartieran comida. ¿Ok? Moffat dice que todo era parte integral de la etiqueta formal en la sociedad. O sea, esta era una práctica habitual. Las personas acostumbraban a ir a los templos a comer, pero la comida que se ofrecía en los templos era sacrificada al ídolo en el cual se adoraba ese templo. Bien. Era la costumbre en aquella cultura. Ahora, ya fuera que aquel animal fuera ofrecido como un sacrificio público o privado, lo que se hacía era una parte de la ofrenda que se traía era quemada al Dios, una parte le era entregada al sacerdote que oficiaba la ceremonia, y el resto de la comida que quedaba, el resto de la carne que quedaba, se le entregaba, cuando era un sacrificio privado, se le entregaba a la persona que había traído el sacrificio, y esa persona generalmente, como dije, invitaba a sus amistades para que vinieran a comer ese sacrificio con él, y tuvieran un banquete, una celebración. ¿Ok? Cuando el sacrificio era público, lo que ocurría era que los sacerdotes, toda la carne que quedaba al final, que no se consumió, la llevaban al mercado para ser vendida. De tal manera que cuando usted iba a comprar carne a un lugar, usted no tenía manera de saber si esa carne que usted estaba comprando había sido previamente ofrecida en sacrificio a algún ídolo o no. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que cuando una persona, vamos a decir, cuando una persona comía una comida que había sido sacrificada a un ídolo, a los ojos del mundo, era como si esa persona se estuviera
identificando como un adorador de ese ídolo. Y obviamente, si usted es cristiano, usted no quiere que lo identifiquen como adorador de ningún ídolo, ¿cierto? Usted quiere identificarse solamente como adorador del Dios trino, el Dios verdadero, adorador de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la pregunta ahí era, ¿qué debían hacer los cristianos? ¿Qué debían hacer los cristianos de Corinto? Debían dejar de comer carne. Para mí, quizás a algunos de ustedes no les interese, pero para mí esto es un gran problema. Yo soy carnívoro, no herbívoro. ¿Ok? Para mí, dejar de comer carne no es una opción. ¿Ok? Debían convertirse en vegetarianos. Debían dejar de ir a comer con sus amigos. O sea, debían aislarse de la sociedad. Como digo, toda persona que era idólatra practicaba esto, era una práctica común. Dejar de ir a comer con ellos sería una opción en ese contexto, ¿verdad? Ahora, cuando las personas dejaban de compartir con otros, este comportamiento, los incrédulos lo consideraban obviamente intransigente. ¿Por qué? Porque no lograban entender y tendían a menospreciar a los cristianos. Pensaban que al aislarse era un comportamiento antisocial y fanático. ¿Ok? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué ellos no lo hacen? Son unos fanáticos. Ahora, Pablo se propone aquí enseñarnos algunas verdades. Recuerden, como cristianos nosotros no podemos aislarnos de la sociedad. No podemos aislarnos por entero de los incrédulos. Jesús nunca dijo que nosotros nos apartáramos completo del mundo. De hecho, cuando Jesús estaba predicando en su ministerio terrenal, recuerden cuál era la acusación que le hacían los escribas y los fariseos. Este anda con pecadores y publicanos. Este anda con pecadores. ¿Recuerda eso? Entonces, como cristianos nosotros no podemos aislarnos por completo del mundo. ¿Por qué? Porque si nos aislamos del mundo, entonces ¿cómo le vamos a predicar el evangelio? ¿Entiende eso? Hay que entender la diferencia entre la santificación, apartarse del pecado, no participar en el pecado de los incrédulos y no pensar que como creyentes tenemos que apartarnos literalmente y dejar de tener relación con las personas del mundo, porque si no, no podríamos cumplir el mandato que Cristo nos dio de ir y predicarle el evangelio. Ahora, estoy seguro que quizás como yo he dicho todo esto y la explicación que he dado, algunas personas que están aquí están diciendo, bueno, ¿y a mí qué me interesa lo que va a enseñar si aquí nosotros no tenemos carne sacrificada a los ídolos? Bueno, pues si usted tiene esa manera de pensar, está equivocado, porque la enseñanza de Pablo en este pasaje es muy importante para responder todas las preguntas que yo hice al principio. Preguntas de cosas que son temas debatibles en los cuales hay mucha confusión. Bien, así que esta enseñanza es sumamente importante para nosotros, porque los principios que Pablo nos va a enseñar en este capítulo 8, en el capítulo 9 y hasta el capítulo 10 de esta epístola nos ayudan a responder esas preguntas que tarde o temprano todos nosotros nos haremos. Hay dos preguntas que usted y yo nos haremos tarde o temprano. La primera pregunta que usted y yo nos haremos en algún momento es: ¿cómo puedo permanecer santo, puro, en este mundo caído y no verme comprometido, no ver comprometido mis valores por los valores y el estilo de vida del mundo? Bien, ¿cómo puedo mantenerme puro en medio de la contaminación espiritual que vive el mundo hoy? Y la segunda pregunta que quizás también tengamos que confrontarnos es: ¿cómo debemos actuar en relación a estas prácticas que las Escrituras no prohíben, pero que son consideradas cuestionables por otros cristianos? Cuando alguien considera que algo es cuestionable, que no es correcto, yo como cristiano maduro, ¿cómo debía actuar ante esas personas? Y recuerde, Cristo nos llamó a libertad. Recuerde eso, la libertad es correcta, está bien. El peligro está en que podemos irnos a los extremos, libertinaje o legalismo. ¿Ok? Y lo que Pablo nos enseña es un patrón para que vivamos la libertad cristiana sin caer
en los dos extremos, ni del libertinaje ni del legalismo, ¿verdad? Pablo dice a continuación, en el verso 1 a continuación, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, si usted recuerda, si usted está aquí desde que empezó la exposición de esta serie de la Carta a los Corintios, recuerda que los Corintios la iglesia de Corinto formaba parte de lo que es la cultura griega, y que para los griegos la filosofía era algo esencial. Recuerda que la palabra filosofía es una palabra griega compuesta que viene de dos términos, filo, amor, y sofía, conocimiento. Así que la filosofía es el amor al conocimiento. Para los griegos el conocimiento era algo muy, muy importante. Ellos obviamente se gloriaban en el conocimiento. Y muchos expositores están de acuerdo en que cuando Pablo dice esto, sabemos que todos tenemos como conocimiento, o sea, esta expresión era una cita tomada de la carta que Pablo había recibido de parte de los corintios, y los corintios le habían dicho, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, se estaban jactando de su conocimiento, de su sabiduría. Bien, se estaban jactando diciendo, nosotros también tenemos conocimiento. Y lo que estaban haciendo era usando ese conocimiento, el conocimiento que ellos alardeaban tener, como una excusa para justificar un comportamiento insensible hacia sus hermanos débiles en la fe. Así que Pablo utiliza esta expresión y la cita con cierto sarcasmo, ¿ok? La cita con cierto sarcasmo. Él se propone confrontar a los corintios para que ellos entendieran el pecado que estaban cometiendo. El término conocimiento aquí viene del griego gnosis, ¿ok? Gnosis, y es la palabra clave en este capítulo. Si usted ve, va a ver que aparece en cinco ocasiones en este capítulo. En 5 ocasiones aparece la palabra conocimiento. Y lo primero que Pablo nos explica aquí es que el conocimiento, dice Pablo a continuación, el conocimiento, ¿qué cosa? Envanece. ¿Lo ve ahí? El conocimiento envanece. Y el término griego que utiliza el apóstol Pablo ahí viene de una palabra, de una raíz que significa en español fusa o fuelle. ¿Sabe lo que es un fuelle? Es lo que se usaban antes en la antigüedad para echar aire cuando se estaba en los lugares que se hacían los herreros, usaban una especie de fuelle para atizar el fuego, ¿ok? Y significa eso, soplar, hinchar, ¿bien? O sea, en el Nuevo Testamento se usa metafóricamente en el sentido de hincharse de orgullo o de envanecerse. Es cuando una persona cree que lo sabe todo y se siente que es muy importante. Y se enorgullece, ¿verdad? Se infla como un balón. Se cree que es un sábelo todo. ¿Bien? Es una persona que piensa que tiene todas las respuestas y habla más de lo que escucha. ¿Verdad? Así que este es el punto que Pablo quiere enfocar aquí. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de proseguir. Quiero hacer una aclaración muy importante antes de continuar. Lamentablemente, los carismáticos usan esta expresión, usan este verso, para decir que no necesitamos aprender doctrina, que no necesitamos estudiar la Escritura, porque el conocimiento envanece. ¿Bien? Y también citan 2 Corintios capítulo 3, verso 6, donde Pablo dice que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ellos dicen que la letra es estudiar la Escritura, y que los cristianos no debemos estudiar la Escritura, que lo que debemos permitir es que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos traiga una experiencia transformadora. En fin,
los carismáticos exaltan la experiencia por encima del conocimiento. Por encima del conocimiento de la Escritura. Para ellos la experiencia es más importante que el conocimiento. Ahora déjame decirte algo. Quiero que escuches muy bien lo que voy a decir. El conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios es imprescindible para el cristiano. ¿Escuchaste eso? El conocimiento de la palabra de Dios es imprescindible para el cristiano. Es imposible crecer u obedecer lo que no se conoce. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios de la manera que Dios quiere que lo adore si yo no sé lo que Dios espera de mí? Bien. ¿Sabes? Dios le dijo a Israel en Oseas capítulo 4, verso 6. Escucha lo que dijo Dios a Israel. Oseas 4, 6. Mi pueblo, hablando de Israel, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, le dijo Dios a Israel, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré de tus hijos. O sea, Dios le dijo a Israel que como Israel rechazó el conocimiento del Señor, ya no iba a servir más como sacerdote de las naciones. No iba a ser su mediador ante las naciones. Bien. ¿Por qué? Porque rechazó el conocimiento de Dios que viene a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la Escritura. Sustituyeron la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Ahora, Pablo no solamente instruía a los creyentes en el conocimiento de Dios, sino que usted ve que Pablo oraba constantemente por todos los creyentes en las iglesias que él fundó. Y si usted ve, por ejemplo, las oraciones del apóstol Pablo en Efesios 1:17 dice, y pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor, ¿qué cosa? Conocimiento de Él. ¿Lo ve ahí? O sea, Pablo oraba para que Dios le diera a los efesios un mayor conocimiento de la verdad, de Él. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en, ¿qué cosa? Conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿De ahí? Colosenses 1:9 y 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, nadie puede andar como es digno del Señor, agradándole en todo, si no conoce lo que el Señor espera de él. ¿Entiende eso? Dando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. O sea, si usted ve en las epístolas de Pablo, el conocimiento era algo importante. Si Pablo estuviera hoy predicando entre nosotros y viniera una persona a decirle que el conocimiento no es importante, seguramente recibiría una buena reprimenda de parte del apóstol Pablo. Bien. Ahora, cuando Pablo dice aquí que el conocimiento envanece, el punto que Pablo está haciendo aquí en 1 Corintios 8:1 es que el verdadero conocimiento transforma nuestro comportamiento y se va a manifestar en actitudes piadosas. ¿Escuchó eso? Hay dos conocimientos. Un conocimiento intelectual que hace a la persona creer que es muy sabia, pero en la Escritura el verdadero conocimiento no es el que nos ilustra la mente, sino que es el que nos lleva a vivir una vida práctica acorde a los principios de Dios. Bien, es importante que entendamos eso. Así que el verdadero conocimiento es el que transforma nuestro comportamiento y se manifiesta en actitudes piadosas. ¿Ok? O sea, una persona que tiene conocimiento genuino, amado hermano, una persona que tiene conocimiento espiritual, una persona que ha sido regenerada por Dios,
se va a evidenciar porque ese conocimiento lo llevará a dos acciones importantes. La primera es que va a amar a Dios de la manera que Dios quiere que le ame. Va a ser el primer amor en su vida. Y la segunda es porque va a amar al prójimo como se ama a sí mismo. ¿Entendió eso? La persona que tiene verdadero conocimiento va a amar a Dios y amar al prójimo, porque esos son esos dos mandamientos resumen toda la ley moral. Toda la ley nos dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Fue por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 13:10, dice, el amor no hace mal al prójimo. O sea, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es, ¿qué cosa? El cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque toda la ley depende de dos cosas. Que nosotros amemos a Dios y amemos al prójimo. Si estamos amando a Dios y amando al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Y estamos hablando de la ley moral, no de la ley ceremonial. ¿Ok? Y esta ley está vigente en el Nuevo Testamento. Esto es un mandato que Cristo da a la iglesia. Cristo nos mandó a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Se entiende eso? Y digo esto porque hoy existe un movimiento en que habla de la gracia libre, en que una persona puede supuestamente recibir a Cristo por la fe, pero vivir como le da la gana. Vivir incluso en pecado. Y eso no es bíblico. ¿Ok? No es bíblico. Me gustaría darles aquí un consejo de un predicador puritano llamado Stephen Carnock. Un predicador puritano. Dice así, voy a citar sus palabras, valora y estudia la Escritura. No podremos deleitarnos en nuestra meditación en Dios a menos que lo conozcamos. Y no podemos conocerlo fuera de los medios de su propia revelación. Cuando se menosprecia la revelación, quien revela será tenido en baja estima. Las personas no rechazan que Dios sea quien los dirija hasta que rechacen que la Escritura sea quien los guíe. Y Dios es menospreciado como un fin cuando la Escritura es rechazada como regla para la vida. En otras palabras, una persona que dice que es creyente, pero busca conocimiento fuera de la Escritura, está rechazando la revelación de Dios y se está poniendo en una situación muy, muy peligrosa. ¿Entiende eso? Muy, muy peligrosa. Ahora, el punto que quiero que entiendan, amado hermano, es que el verdadero conocimiento no solo informa la mente, no solo se queda en la mente, no se trata de aprender algo y nada más ahí, sino que transforma el corazón, ¿ok? Y controla la voluntad. ¿Me siguió hasta ahí? El verdadero conocimiento no solo informa la mente, sino que transforma el corazón y controla la voluntad. El verdadero conocimiento produce amor. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, como dije, el conocimiento no se trata solamente de tener información sobre alguien, sino se trata de conocer a alguien. Se lo voy a decir de otra manera para que usted lo entienda más fácil. Usted puede leer mucho, por ejemplo, una biografía de una persona y tener mucha información de una persona, pero no es lo mismo recibir información por una biografía o por cualquier cosa a conocer la persona y tener una relación con la persona íntimamente. Cuando usted conoce a la persona tú a tú, usted va a aprender de esa persona y va a tener un conocimiento más profundo de ella. Una persona puede tener información sobre Dios a través de la Escritura, pero si no conoce a Dios como su Señor y Salvador de una manera íntima y personal, realmente no tiene un conocimiento salvífico. ¿Se entiende el punto? Y es ese conocimiento salvífico el que informa la mente, transforma el corazón y renueva la voluntad para que nos sometamos a la palabra de Dios. ¿Conoce el Señor
a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia, que invoca el nombre del Señor. Conocer a Dios y ser conocido por Dios es un tema fundamental en el Nuevo Testamento. Pablo dice a continuación que los corintios estaban envanecidos por su supuesto conocimiento y que esto resultaba en conflictos y divisiones. Pero Pablo dice, pero el amor, ¿qué cosa? Edifica, ¿lo veis? El verdadero conocimiento, amado hermano, el verdadero conocimiento de Dios produce un amor genuino que nos impulsa a buscar la edificación espiritual de nuestros hermanos. El verdadero conocimiento nos lleva a nosotros a amar a nuestros hermanos y a buscar lo mejor de ese hermano. Bien. Pretender amar no es suficiente. Recuerde, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, el amor del que se habla aquí no es un amor que va a ser producido por nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída. Bien. Una persona puede venir a la iglesia y pretender ser cristiano, pero no va a poder vivir el evangelio a menos que realmente conozca a Dios. Porque esta clase de amor no se puede fingir, no se puede elaborar humanamente hablando. Pretender amar de esta manera no es suficiente. El amor en la Escritura, y esto es algo que quiero aclarar porque muchas personas tienen confusión, no es un sentimiento. ¿Me escuchó? Quizás no sabe eso. Pero el amor en la Escritura no es un sentimiento. Bien. Sino un acto de la voluntad. Los sentimientos dependen de cómo nos sintamos. Pero Dios nos dice, ámame si lo sientes. Él nos manda a que lo amemos. Y nos manda a amarlo a Él y amar al prójimo. No podemos escoger, no es un sentimiento. Si me siento bien con este hermano lo voy a amar. Y si no me siento bien, pues no lo amo. No. Dios nos manda. Es un acto de la voluntad. Dios nos manda a amar. Amarlo a Él en primer lugar y amar al prójimo. Y quiero decirte, el amor, este amor, se evidencia por las acciones, no por las palabras. ¿Ok? Se demuestra por las acciones, no por las palabras. ¿A qué me refiero? Cuando la Biblia dice que Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios amó al mundo? ¿Qué dice a continuación? Sus acciones, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese amor se demuestra en que Dios dio lo más valioso. Dios sacrificó a su propio Hijo por amor a nosotros. En otras palabras, no se trata de decir, amado hermano, yo te amo, hermano, o yo te amo, hermana. Y dar un abrazo y un beso hipócrita, pero guardar rencor en el corazón, o tener algún tipo de actitud contra un hermano. El apóstol Juan nos dice, en Primera de Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Sabe que Judas entregó a Jesús con un beso? Que era el acto de intimidad más profundo que había en aquella cultura. O sea, era algo que solamente se hacía con personas de mucha confianza. Judas vino y le dio un beso al Señor. Por eso Jesús le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lo estaba besando, le estaba supuestamente diciendo, yo te amo. Y lo estaba entregando. Decir yo te amo es muy fácil. Hay hombres que dicen a las esposas, yo te amo, y después le caen a golpe. Pero ese no es el amor
que Dios quiere que nosotros tengamos. El amor del que Pablo habla aquí, amado hermano, es el que él describe en 1 Corintios 13. Dice que ese amor es paciente. ¿Qué significa? Que no reacciona carnalmente. Mucha gente fácilmente nos provoca, ¿verdad? Y dicen o hacen cosas que nos enojan. Pero dice aquí que el amor es paciente. El amor es bondadoso. ¿Qué significa eso? Que busca el bienestar del hermano por encima del bienestar personal. No es arrogante. Es cuando la persona no asume una posición de sábelo todo o de superioridad. Yo soy más superior a los hermanos porque soy el pastor de la iglesia o soy el líder de alabanza o soy el diácono o lo que sea. Esa no es la actitud. No busca lo suyo. ¿Qué significa? ¿Sabe, amado hermano? La iglesia es de Cristo. No es suya ni es mía. Yo aquí no puedo buscar lo que más me interesa a mí, lo que más me gusta a mí, sino que tenemos que buscar lo que honra a Cristo y edifica a la congregación. Mucha gente quiere que la iglesia funcione como ellos quieren. Y cuando uno no hace lo que quieren, se enojan. Y quieren cambiarlo todo, quieren cambiar la adoración, quieren cambiar todo. Cuando uno es cristiano, no busca lo suyo, busca el bien común, el bien de la iglesia, el bien de los hermanos. No se irrita. Y esto es difícil, ¿verdad? Es difícil no irritarnos con aquellas personas que son diferentes a nosotros. Sobre todo cuando alguien nos confronta con nuestro pecado. Mucha gente hoy no quiere que lo exhorten, no quieren que le digan la verdad. No quieren que le llame la atención. Cuando alguien le dice, hermano, ¿por qué estás faltando? ¿Por qué te dejas de congregar? Lo ven como una ofensa. La Escritura nos manda a exhortarnos los unos a los otros. No toma en cuenta el mal recibido. Fíjense, y esto es importante también, no toma en cuenta el mal recibido. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonar las ofensas que te hagan tus hermanos? Recuerda lo que mandó Jesús. Si tu hermano pega contra ti, ¿cuántas veces hay que perdonarlo? 70 veces 7. Y no te pongas a contar. Significa cuantas veces sea necesario. ¿Estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que el que no perdona a su hermano, desde el momento que tú guardas rencor a una persona y no estás dispuesto a perdonarlo, desde ese momento tu comunión con Dios está interrumpida y tus oraciones no llegan al cielo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, esta clase de amor, amado hermano, solo busca el bienestar y la edificación de los hermanos. Y esa es la clase de amor de la que Pablo está hablando aquí, en 1 Corintios. ¿Ok? Y que Dios demanda de los cristianos. Aquellos que dicen que tienen conocimiento de la Escritura, que dicen conocer a Dios, deben evidenciar esta clase de amor. Porque es esta clase de amor la que evidencia que realmente usted conoce a Dios y que usted es conocido de Dios. Bien. Es por eso que Pablo dice a continuación en el verso 2, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. En otras palabras, una actitud de sábelo todo, es solo una evidencia de ignorancia. ¿Me escuchó? Yo he escuchado a algunos creyentes y lamentablemente también a algunos que quieren ser líderes o han sido líderes, decir, no, esos hermanos no tienen nada que enseñarme. Cuando una persona dice eso, está demostrando su ignorancia, su inmadurez emocional, espiritual y en conocimiento.
como dijo David A. Garland, los alardes sobre el conocimiento de uno proclaman irónicamente la ignorancia de uno. En 1 Corintios capítulo 13, verso 12, Pablo deja claro que todo conocimiento actual es incompleto. O sea, amado, ninguno de nosotros tiene un conocimiento perfecto. ¿Entiende eso? Ninguno de nosotros. Y por lo tanto, nuestro conocimiento es defectuoso. Y nuestro conocimiento no se va a perfeccionar hasta el día en que seamos totalmente regenerados, resucitados con Cristo y nuestros cuerpos sean transformados hasta la consumación. ¿Ok? Cuando una persona cree tener conocimiento, pero está sirviendo a sus propios intereses y descuida las necesidades espirituales de los hermanos en la fe, sencillamente está en un camino muy, muy peligroso. El conocimiento mal aplicado, hermano, puede destruir a los otros creyentes, según vemos aquí en el verso 11. ¿Sabe? Fue un gran filósofo griego, precisamente, el que dijo, llamado Sócrates, se le atribuye la frase de solo sé que no sé nada, ¿cierto? La otra traducción sería solo sé que nada sé. El punto, amado hermano, es que la persona que realmente tiene conocimiento y que conoce la verdad, al mismo tiempo es consciente de su propia ignorancia. ¿Sabe? Yo he conocido a personas que dicen, no, ya yo leí la Escritura y yo no necesito leerla más porque ya yo me la sé toda. Déjame decirte algo. ¿Sabes una cosa? Dios es infinito. ¿Escuchaste eso? Dios es infinito. Si tú o yo nos pasáramos, escucha bien, toda nuestra vida estudiando un solo atributo de Dios, una sola perfección de Dios, no alcanzaríamos a aprenderla completamente. Es más, te voy a decir algo, tú y yo pasaremos la eternidad con Dios y nunca llegaremos a un conocimiento perfecto, porque Dios es infinito y nosotros no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El punto, amado hermano, es que una cosa es tener conocimiento, una cosa es conocer doctrina, y otra muy diferente es conocer realmente a Dios. Tener una relación personal e íntima con Dios. Hay personas que conocen doctrina. Por ejemplo, Santiago dice, en Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ahora, sabemos que la unidad de Dios es una doctrina esencial de la Escritura, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Eso es una confesión de fe ortodoxa, es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pero vemos que dice, haces bien. También los demonios creen, ¿y qué cosa? Y tiemblan. O sea, ellos saben, conocen la doctrina, conocen la Escritura, conocen la verdad, pero debido a que ellos odian a Dios y rechazan a Dios, tiemblan ante la verdad. Es posible que una persona adquiera mucho más conocimiento, aprenda la Biblia casi de memoria, tenga conocimiento de la Biblia y sin embargo no esté creciendo en la gracia y en la relación personal con Dios. Porque el conocimiento genuino, amado hermano, es el que transforma, no informa la mente, sino que transforma el corazón y nos lleva a una voluntad de sujeción a Dios. El conocimiento genuino produce amor en nosotros. Y si usted no está amando a Dios y amando al prójimo, el conocimiento que usted tiene no es el conocimiento que la Escritura enseña. ¿Ok? ¿Qué evidencia que tenemos el verdadero conocimiento? Pablo dice en el verso 3, pero si alguno ama a Dios, esa es la primera evidencia. El verdadero conocimiento se evidencia porque usted
ama a Dios. Recuerde, Pablo habla aquí de un conocimiento basado en una relación íntima y personal con Dios. ¿Ok? Amar a Dios es la evidencia más importante de que tenemos un conocimiento, realmente tenemos un conocimiento de Dios. Y de que tenemos una relación correcta con Él. Es posible conocer a Dios a través de la palabra. Y cuando la palabra ilumina nuestras mentes, nos transforma, llegamos a amar a Dios de una manera personal. Dios se convierte, recuerde, para el cristiano Dios es su Padre espiritual. Dios es nuestro Padre celestial. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. Es imposible conocer a Dios, conocer sus perfecciones y no amarle. Es imposible que una persona que conoce a Dios no le ame. Dios es un ser único, excepcional, sublime. Dios es perfecto. ¿Cómo no podemos amar lo que es perfecto? Los únicos que conocen a Dios y que son conocidos por Dios son aquellos que tienen una relación de amor con Él, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Y el que ama a Dios, dice Pablo a continuación, en el verso 3, ese es conocido por Él. Y esto es importante, amado hermano, porque el hecho de que Dios conozca a su pueblo, cuando Pablo dice que es conocido por Él, se refiere a la iniciativa divina en la elección y la redención. La iniciativa divina en la elección y la redención. La iniciativa de la salvación viene de Dios. ¿Escuchaste eso? La iniciativa de la salvación viene de Dios, no de nosotros. Fue Dios quien trazó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Fue Dios quien nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3. Fue Dios quien nos escogió para ser salvos. Así que lo que cuenta, amado hermano, no es tanto nuestro conocimiento de Dios, sino como el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Ahora, el punto de Pablo aquí, amado hermano, es que si uno es amado por Dios y uno ama a Dios, también amará a los otros creyentes. ¿Me escuchaste? Si decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, y no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, dice la Escritura que somos unos mentirosos. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es, ¿qué cosa? Nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ¿a quién ama? Al que es nacido de Él. O sea, todo el que ama a Dios, ama a todos aquellos que han nacido de Dios. ¿Qué significa? Ama a los creyentes. ¿Sabe que la iglesia es lo más amado que Dios tiene en la tierra? ¿Sabe eso? Y si eso es lo que Dios ama, eso es lo que debemos amar nosotros. Nosotros deberíamos amar a nuestros hermanos con un amor de este tipo. El creyente genuino no solo ama a Dios, sino que también ama a sus hermanos en la fe. Y el verdadero conocimiento, amado hermano, produce amor, y el amor al prójimo es el primer principio que regula nuestra libertad cristiana. Porque cuando usted ama a alguien, va a procurar vivir y actuar de una manera que no le hace daño a esa persona. Nosotros, por el resto de nuestras vidas, vamos a vivir en una tensión diaria. ¿A qué me refiero? Usted y yo tenemos libertad en Cristo, dice Pablo, para hacer todas las cosas me son lícitas.
pero no todo edifica, dice Pablo. ¿Ok? Tenemos libertad en muchas áreas, pero el amor de Dios requiere que usted y yo tomemos en cuenta cómo nuestras elecciones personales afectarán a aquellos que nos rodean y que nosotros estemos dispuestos como creyentes a restringir nuestra libertad para no dañar a nuestros hermanos en la fe. Un cristiano debe tener cuidado en la manera que habla, en la manera que se comporta, en la manera en que usa su tiempo, sus talentos, sus tesoros, en la manera que usa sus redes sociales, en la manera en que hace cada una de las cosas, incluso en la manera que se comporta en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Casi todo lo que usted y yo hacemos afecta a nuestro prójimo, afecta a las personas que nos rodean. Entonces, cada vez que usted y yo vayamos a hacer cualquier cosa, debemos preguntarnos, esto que estoy haciendo, con esto que estoy haciendo, estoy tratando con amor a estas personas que están alrededor mío. Al hacer esto, estoy tratando con amor y esto que voy a hacer de alguna manera va a edificar a estas personas que están alrededor mío. Si no lo hace, entonces es mejor no hacerlo, amado hermano. Restringir nuestra libertad. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara y en ella, Señor, tú nos enseñas la verdad, nos enseñas cómo nosotros debemos comportarnos, Señor, cuáles deben ser nuestras actitudes. Señor, ayúdanos a amar no como el mundo ama, Señor, no de emoción, no un amor hipócrita, no un amor superficial, sino con un amor genuino, un amor, Señor, que esté dispuesto a perdonar a los hermanos, que esté dispuesto a no tomar en cuenta el mal que ha sido recibido. Señor, a amar a otros a costa de nuestro propio bien, Señor, a poner a otros por encima de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Debemos reconocer que en algún momento cada uno de nosotros puede haber fallado, puede haber sido infiel, Señor, en esta área de nuestra vida. Pero te pedimos, Señor, que en lo adelante tú apliques esta verdad, este conocimiento no se quede en nuestra mente, sino que tú lo apliques a nuestros corazones, Señor, y que tú nos ayudes para ponerlo por práctica en nuestra vida diaria, Señor. Y que recordemos que el conocimiento de Dios produce un amor que debe procurar la edificación de aquellos que están alrededor nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Porque por gracia sois salvos, por medio
Les invito a orar una vez más, amados, para despedirnos. Señor, te damos gloria y honra una vez más. Señor, te damos gracias por el favor inmerecido que tú nos diste. Señor, sabemos que si somos salvos es por tu gracia. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Fue tu amor, Señor. Tú nos amaste aun cuando nosotros éramos pecadores y rebeldes. Señor, y por tu gracia recibimos salvación. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa gracia en nuestra vida, a mostrar esa gracia, Señor, también en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida. Señor, permite que seamos llenos del conocimiento de tu palabra, pero Señor, que no se quede en información, sino que ese conocimiento realmente transforme nuestros corazones y transforme nuestras actitudes, y nosotros seamos capaces de amarte, Señor, a ti como tú demandas que te amemos. Seas el primer amor de nuestra vida y seamos capaces de amar a nuestros hermanos como tú quieres que lo hagamos, Señor, como nos amamos a nosotros mismos. Señor, permite que esa sea una práctica en cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Y rogamos que en lo adelante, Señor, esta verdad tú la apliques a nuestros corazones por el poder de tu gracia, Señor. Y ahora ruego que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Les deseamos una muy bendecida semana. Muchas gracias.